Muy buenos días. Gracias por esta invitación a este prestigioso Congreso Internacional de la revista Ciencia Latina. Eh, Hoy estoy muy agradecido de poder participar en esta revisión analítica de un libro clásico, este trabajo que se hizo, que se llama Explorando la Esperanza con Paulo Freire. Sus autores son el doctor William Granizo Villacrés, la autora Zulema Ávila González y quienes habla Frank Vinces Vinuesa. Es complicado poder compensar o condensar todo el contenido de un libro clásico en para una ponencia y más aún para un artículo de revisión. Eh, Me complace poder mostrarle estas diapositivas. Como introducción podemos decir que el libro Pedagogía de la Esperanza eh, y la pedagogía de la esperanza en sí es un concepto desarrollado por el renombrado pedagogo, filósofo brasileño Paulo Freire en su libro con el mismo nombre que fue publicado en 1994. Esta obra representa la continuación y la ampliación de otro libro que tocó mucha audiencia, muchos lectores, que se llama Pedagogía del Oprimido. Es un segundo aire de la pedagogía del oprimido. Aquí tenemos a Freire, gran orgullo para Latinoamérica. Fue no solamente un educador, un filósofo, fue una persona que promovió mucho el humanismo en sus trabajos. Nace en 1921, un 19 de septiembre, en Recife, Brasil, y fallece en el mismo país en 1997. Su vida estuvo llena de vaivenes, inclusive hasta la expulsión de su país, el exilio, y eso le llevó a poder comprender muchos de los fenómenos de nuestra Latinoamérica. Freire en sus obras siempre abogó por una educación liberadora que empoderase a las personas y las motive a luchar por un mundo más justo y equitativo. Latinoamérica entonces se veía rodeada de un montón de problemas que lo seguimos teniendo hasta ahora. Era un ambiente muy desigual y él se desenvolvía entre las clases sociales más necesitadas. Aquí tenemos la portada del libro, la pedagogía de la esperanza. La tenemos contraposición, digamos, en comparación con con la portada de la pedagogía del oprimido. Eh, Sus sagas, sus obras, él siempre reflexiona sobre la educación y el poder transformador, centrándose en la importancia de la esperanza y la conciencia crítica del proceso educativo. La diferencia entre estos dos libros casi tiene 25 años. eh, es la continuación de la pedagogía del oprimido. La pedagogía de la esperanza, este autor nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación que promueva una liberación y una transformación social. Nos muestra cómo la educación puede ser una herramienta poderosa para superar las desigualdades y construir un mundo más justo y equitativo. Habla muchísimo de la esperanza de por sí sola y de la esperanza acompañada de obra. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo, el núcleo de este trabajo? Fue analizar el contenido de la pedagogía de la esperanza desde los puntos de vista de profesores de universidad, ¿no? Paulo Freire se dedicaba siempre a la educación primaria, secundaria, y estamos tratando de llevar este pensamiento a la educación superior. Y hay trabajos ya sobre eso, pero nos gustaría darle un más empuje desde el punto de vista de las universidades. Exploramos ideas centrales en destacar, por ejemplo, la importancia del diálogo auténtico y respetuoso entre los educadores y estudiantes como una herramienta clave para el aprendizaje significativo. Asimismo, enfocar la educación como un instrumento de liberación, y esa palabra es importante durante todo el recorrido de nuestra ponencia y de ambos libros, y la transformación social, promoviendo la conciencia crítica y la participación activa y la esperanza en un mundo mejor. Como este libro tiene tantas aristas poderse analizar, escogemos 5 ejes principales. La motivación de Freire para escribir la pedagogía de la esperanza, la conciencia crítica como un elemento para el desarrollo de los pueblos. También tomamos en cuenta el diálogo como una herramienta para entender las necesidades educativas de las comunidades, entender el entorno de los estudiantes para comprender el cómo enseñar y la importancia de invocar el pensamiento freiriano en Latinoamérica en nuestra actualidad.
La motivación de Freire para escribir La pedagogía de la esperanza fue darle un segundo aire, un segundo respiro a ese libro tan impactante como fue La pedagogía del oprimido. Ahí él aprovecha para aclarar a sus detractores, aclarar las ideas a sus detractores, porque lo acusaron muchísimo de ser más político que un pedagogo o un filósofo, que su diálogo, sus textos estaban muy definidos a la política. Él remarca las necesidades de las utopías, la esperanza para el cambio transformador, pero que no son suficientes por sí solas, es decir, la esperanza es algo muy necesario, pero sin obra eso se vuelve nada. Fue motivado por su exilio y sus experiencias vivenciales, como lo dije, esa obra, La pedagogía del oprimido, fue motivada por su exilio, o sea, ocurrió en contexto de su exilio, de sus problemas propios personales y del contexto de Latinoamérica. Bien, pero la conciencia crítica como elemento para el desarrollo de los pueblos. La educación debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos y debe fomentar la formación de individuos con conciencia crítica. Él utilizaba mucho la problematización, y lo veremos más adelante, porque hablaba de que el pueblo puede solo con aprender sobre qué está mal, ganaba muchísimo para entender cómo debía ser el cambio. Se debe desarrollar la capacidad de cuestionar, analizar y reflexionar sobre el mundo. La conciencia crítica y la esperanza están estrechamente relacionadas, ya que la conciencia crítica permite que las personas conozcan las injusticias, mientras que la esperanza les impulsa a trabajar para superar esas injusticias y construir un mundo mejor. El diálogo como herramienta para entender las necesidades educativas. Él pasó recorriendo todo su país básicamente a las personas más necesitadas y entendió que el diálogo fomenta el respeto por la experiencia, mejora la contextualización, la participación activa, la problematización y el empoderamiento de las personas, tan necesario. Pero para enseñar es preciso entender el entorno de los estudiantes, para entender el cómo enseñar. Él ahí habla de una anécdota de su vida, donde él, un trabajador del proletariado brasilero, le explica las diferencias entre la casa o la vivienda del autor, o sea, de Paulo Freire, y de su casa. Y le hace entender que es fácil decir desde arriba, desde un puesto cómodo, decir cómo se debería tratar a los niños en la escuela, pero él le habla de las diferencias y le hace entender una realidad que él define como una de los eventos que más tocó su vida. Y también entrevistas donde él siempre define su humanismo, su amor por las personas más necesitadas, su enfoque de la necesidad del cambio. Sacamos frases en este estudio que las pudimos aportar y como esta dice ya nuestra sociedad les quitó la esperanza, también les quitaremos la enseñanza. También habla de la relación entre los colegios privados y públicos, donde inclusive los profesores en los colegios privados se vuelven más atendiendo clientela, como quien decir, con más concesiones, y que fomentaban también esta política del oprimido opresor, es decir, que los mismos profesores formaban parte de la cadena donde el opresor abusaba del oprimido y condensamos este pensamiento en una frase donde dice, el pobre enseña al pobre a ser pobre, pero el rico le enseña qué necesita el pobre para que él mismo no sea pobre. Y aquí el punto más importante, la importancia de invocar el pensamiento freiriano en Latinoamérica actual. Si seguimos teniendo los mismos problemas como Latinoamérica, el mismo pensamiento, las mismas diferencias sociales, pues el pensamiento freiriano, aunque sea antiguo, viene siendo muy pertinente para la solución de los problemas. En nuestra América, el coeficiente Gini en 2020, en 2003 bajó a 0,52, pero ha sufrido varias variaciones en Latinoamérica y sigue siendo un problema la desigualdad. Las tasas de asistencia, por ejemplo, son más bajas en las personas con discapacidad, en las personas indígenas con hablas distintas y los afrodescendientes que en las personas mestizas. La mitad de los alumnos y alumnas de 15 años en Latinoamérica no alcanza el nivel mínimo de competencia de lectura. Entonces, ¿cuánto esperaremos para proponer nuevamente la pedagogía de esperanza que nos vendría tan bien a nuestros pueblos? Y también se les hace una invitación a fomentar el pensamiento freiriano. Como conclusión, el legado de Paulo Freire como pedagogo rebasa las fronteras de la educación. Fue un pensador global, su motivación fue el compromiso con su pueblo. El libro Pedagogía de la Esperanza profundiza la historia de los hechos a mostrar condiciones que dieron forma a su pensamiento, es decir, su experiencia. Descubre las realidades de nuestra Latinoamérica y resalta a quienes lucharon para mejorarla.
La conciencia crítica es necesaria para la emancipación educativa de los menos favorecidos. El diálogo y la participación de los estudiantes es vital en el proceso de diseño y aplicación de estrategias educativas. Fomentar el pensamiento freiriano sigue siendo muy necesario en nuestra América y nuestros educadores, indistintamente del nivel educativo que imparten, ya que representa la comprensión de educación contextualizada a la cultura y la sociedad donde se desenvuelven los estudiantes. El resultado de la aplicación de esta tendencia al pensamiento conllevaría a que las sociedades pudieran contar con ciudadanos más comprometidos y conscientes de su entorno, que puedan generar el cambio transformador tan necesario para nuestros pueblos. Latinoamérica hoy sigue siendo un escenario complejo políticamente, las diferencias siguen siendo abismales, debemos mejorarlo y, cómo no, aprovechar el pensamiento freiriano para poder experimentar ese tipo de soluciones. Invito a todos los colegas, profesionales, no profesionales que me estén escuchando, podamos también deleitarnos con este libro y brindar sus propias reflexiones en futuros trabajos. Termino con una frase agradeciendo también al pueblo mexicano y a toda Latinoamérica nuestro corazón en desarrollar temas y trabajos que sirvan para mejorar nuestra educación, para mejorar nuestra vida y sobre todo la de los más necesitados. Frey dijo, no hay nadie que lo sepa todo, ni nadie que no sepa nada. Entre todos, sabemos todos. Entonces, con esa frase los dejo en esta ocasión, agradecido infinitamente con los organizadores y estaremos gustosos de participar en una siguiente ocasión. Un abrazo latinoamericano para todos los que nos escuchan.